Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy estaremos leyendo el capítulo 29 de Éxodo, pero como acostumbramos sacamos un minuto para bendecir el nombre del Señor, para darle gracias por un nuevo día. Señor, te adoramos, te bendecimos, te honramos en este día, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias, Señor. Mi alma te glorifica en esta mañana. Mi alma te adora en esta mañana. Mi alma te da gracias por todas las cosas que tú has hecho, Señor, por cada uno de tus beneficios, por cada una de tus bendiciones. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Como dice tu palabra, como lo recordamos, son nuevas cada mañana, y esta mañana sentimos tu misericordia, tu perdón con nosotros, Señor. Gracias te doy. Gracias por tu palabra que voy a leer, que pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Amén, Señor. Amén. Estamos leyendo Éxodos capítulo 29. Éxodos capítulo 29. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasada con aceite, y odres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros,
Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de su hijo, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días la vestirá el que de sus hijos tome su turno como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrase hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él,
y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerá uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel en el lugar, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dios añada bendición a su palabra. Hermoso pasaje que hemos leído es la consagración, o mejor dicho, las instrucciones de la consagración de Aarón y de sus hijos. Esta consagración la vamos a ver en Levíticos capítulo 8. Aquí todavía Moisés está recibiendo las instrucciones para la consagración de Aarón. Y nótese que le dice, esto es lo que vas a hacer para consagrarlo. Verso 1, para que sean mis sacerdotes. Vuelve a repetir la frase, son mis sacerdotes. Si ellos están haciendo el trabajo a favor del pueblo y están representando el pueblo ante Dios, pero son mis sacerdotes. Y cualquier ministro que está ministrando para el Señor. Procura con diligencia, dice Pablo, presentarte ante Dios aprobado, porque cualquier servicio que hacemos lo hacemos para el Señor. Somos sus pastores, somos sus evangelistas, somos sus maestros, somos sus profetas, sus apóstoles. Lo estamos haciendo para Él. Le dice, vas a tomar un becerro, vas a tomar 2 carneros, vas a traer panes sin levaduras, vas a traer aceite para ser ungidos, también vas a traer flor de harina de trigo. Todo eso lo pones en una canasta con el becerro y los carneros. Y nótese lo que dice en el verso 4, y lo llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Frente a todos, al frente de la puerta, van a ser bañados, lavados de cabeza a pies, hasta los pies. Y esto es parte de esta consagración, y es bien interesante porque más luego, cada vez que ellos ministran en el tabernáculo, hay un lavacro, hay un altar, la fuente de bronce, donde ellos van y se miran en esa fuente y lavan sus manos y lavan su rostro. Nunca después de este
el lavado inicial son lavados otra vez, sino que solamente se lavan sus manos y su rostro. Y es parecido o es un tipo de lo que sucede con nosotros. Somos lavados una vez con la sangre preciosa de Jesucristo. Y como el mismo Jesús dijo a Pedro, aquel que ha sido limpiado por mí solo necesita lavarse las manos y los pies. Y es esta palabra que estamos leyendo que cada día nos limpia. Usted y yo, al igual que Aarón, al igual que los sacerdotes, fuimos lavados una vez con la sangre de Jesucristo y quedamos santificados, separados para Él. Pero diariamente tenemos que lavar nuestras manos, lavar nuestros pies, porque diariamente ofendemos al Señor, diariamente cometemos errores. Y es importante, como dice Primera de Juan capítulo 1, que debemos confesar nuestros pecados ante Él. Porque si alguno dice que no ha pecado, pues hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado y necesitamos esa limpieza continua. Luego dice el verso 5, tomarás esas vestiduras, las que se habló en el capítulo anterior, la túnica, el manto del efod, el pectoral, la cintura del efod, pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa, la que decía santidad a Jehová. Luego tomas el aceite de la unción y dice, y la derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que también se acerquen sus hijos y les vestirás la túnica y con ellos se hará lo mismo. El Salmo 133 nos dice que cuando Aarón fue ungido, se le derramó el aceite sobre su cabeza, descendió por su rostro, por su barba, descendió por sus vestidos hasta el borde de sus vestidos. No fue que le pusieron un poco de aceite, sino que se derramó sobre ellos este aceite de la unción. Luego viene la ofrenda que se va a hacer, el becerro, y también un becerro y 2 carneros. Nótese que cada vez que se presenta primero el becerro, ellos tienen que poner sus manos sobre el becerro y están confesando sus pecados sobre el becerro, están trasladando sus pecados al becerro, o el becerro está siendo el sustituto por ellos, tomando el lugar de ellos. Tienen que poner sus manos sobre el animal luego se le corta el cuello al animal, la sangre es recogida en baldes de oro, y esa sangre va a ser derramada sobre el altar, va a ser con los dedos puesta sobre el cuerno del altar. Le da instrucciones acerca de lo que es quemado fuera y de lo que es quemado dentro. Es ofrenda, la primera es ofrenda de pecado, la otra es ofrenda quemada a Jehová, holocausto, y la tercera pues partes quemadas, y la otra parte ellos pueden comer de ella, se van a sentar a comer con el Señor. Interesante que le ponen las vestiduras a Aarón, y en el capítulo anterior se describió la belleza de esa vestidura, lino fino, carmesí, azul, hermoso, llena de oro, con sus ollas, etcétera. Y aquí dice que después que tiene puesto Aarón estas vestiduras hermosas, la sangre de estos sacrificios tienen que ser rociadas sobre él y sobre sus vestiduras.
aún el aceite es derramada sobre sus vestiduras, porque todo esto es para consagrar, como dice el verso 1, para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Es una ceremonia que tal vez usted y yo no la entendemos, pero imagínese cuando Aarón pone la mano sobre ese carnero, esos becerros, y de momento el becerro, su cuello es cortado y él siente el becerro en su mano, está temblando, está muriendo, y muere ahí en sus manos, y él está pensando, este animal que es inocente, está tomando la culpa, está muriendo, para que yo sea consagrado y santificado al Señor. Y así todo israelita debía mirar cada ofrenda que se ofrecía, y era una ofrenda que ellos traían de los animales que ellos tenían. Ellos no tenían miles de animales, sino que tenían algunas ovejas, algunos bueyes, los más ricos, y vivían ahí mismo con ellos. Eso es un animal que ellos conocían, era casi, podemos decir, una mascota en el hogar, y ahora uno de ellos, que sus niños han jugado con este animal, ha cumplido 1 año, uno de ellos tiene que ser sacrificado. Hay una conexión con este animal, se siente el dolor de que este animal tiene que morir, primero morir en ofrenda de pecado por ellos, y ser sacrificado ante el Señor. Esas son las instrucciones que le da para consagrar a los sacerdotes. También le untan a sangre en la oreja derecha, en el dedo grande derecho, en el dedo del pie derecho. Y es interesante, se cree que es para que su oír sea consagrado, para que su hacer, lo que hace con su mano, sea consagrado, y hacia donde camina sea consagrado. Y nótese que es el lado derecho, porque en aquel tiempo, o aún hasta hoy, la mayoría de la gente son, la fuerza están en el lado derecho, son personas con del lado derecho. Pero es interesante todo este sacrificio, toda esta consagración, este ritual que se hace, que es lo mismo que ha sido hecho para usted y para mí. Cuando venimos al Señor, fuimos lavados, bañados con la sangre de Jesucristo desde arriba hasta abajo, y igual que Aarón, todos sus pecados fueron trasladados a aquel animal, en el caso nuestro, trasladado a lo más profundo de la mar. Jesús tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y debes pensar que el Señor está dando estas instrucciones a a Moisés, acerca de Aarón, y abajo del monte, Aarón pronto o ya está planeando o haciéndole un ídolo a la nación de Israel para que ellos adoren a Dios. Sin embargo, los planes de Dios no cambió. Dios perdonó a Aarón, porque Aarón iba a ser, y sus hijos, los sacerdotes. Pero usted y yo, a pesar de nuestras muchas debilidades y pecados, el Señor nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos derramó la unción de su Espíritu sobre nosotros, ha ungido nuestra oreja, nuestro dedo, el dedo de nuestros pies, para que escuchemos sus palabras, para que hagamos las cosas correctas y para que andemos en sus caminos. Y esto duraba por 7 días, esta santificación.
Luego termina el capítulo hablando, bueno, hablando del altar y de las ofrendas que diariamente se van a hacer sobre ese altar. 2 corderos de 1 año cada día. Imagínense los miles de animales que mueren en este tabernáculo que es derramado, y cada mañana y cada tarde antes que se ponga el sol tiene que ser ofrecido un sacrificio al Señor. Y esto es una ofrenda continua que le dice a Israel que ustedes tienen necesidad de que se derrame sangre por ustedes cada día. Más luego nos va a decir en muchos lugares que la vida está en la sangre, o estás pagando una vida por la vida tuya. Y es interesante que cuando Jesús murió, subió a la cruz mientras se ofrecía el cordero de la mañana, y murió en la cruz mientras se iba a ofrecer el cordero de la tarde. Y desde ahí en adelante ya no se ha tenido que hacer más sacrificio por el pecado, porque su sacrificio fue una vez para siempre. En cambio, el sistema de la ley, pues había que hacerse por lo menos 2 corderos cada día, pero se ofrecían mucho más, especialmente en las fiestas grandes. Hay escritos registrados. Josefo, el historiador, nos dijo que en una Pascua se ofrecieron 260,000 corderos, porque eran 10, era un cordero para cada 10 personas. Imagínense la sangre, los animales. Parte de estos corderos pues se comían cuando eran ofrendas de paz. También era una comida que tenía el pueblo junto. Pero le da estas instrucciones. Todas estas instrucciones las está recibiendo Moisés en el monte y van a ser implementadas. Lo vamos a ver en el libro de Éxodo y en algunas partes de Levíticos, y en algunas partes de Éxodo. Bueno, hasta aquí es la lectura de hoy, la meditación. Espero que Dios te haya ministrado y te haya hablado. Lo más importante es que usted y yo hemos sido separados, al igual que Aarón, para ser sus sacerdotes, para servir en la presencia del Señor. Ya usted ha sido lavado una vez con la sangre del Señor. De ahora en adelante lo que necesitamos es cada día limpiarnos, entrar en su palabra y permitir que su palabra nos vaya limpiando por la obra del Espíritu Santo. Bueno, Dios bendiga a todos, que tengan un día hermoso y nos veremos mañana a esta misma hora si Dios lo permite. Bendiciones para todos.